Tenía apenas 16 años cuando abandonó la casa de sus padres para irse a vivir con ella. Sara Watch tenía 36. 20 años de diferencia que escandalizaron a todo México. Pero lo que realmente destruyó su romance fue algo que Fernando Luján confesaría años después con brutal honestidad. Era un escuincle baboso. Hoy te revelo la historia prohibida que marcó para siempre al galán de la época de oro. Corría el año 1954 cuando un joven de apenas 16 años tomó la decisión más escandalosa de su vida. Fernando Ciangherotti Díaz, quien adoptaría el nombre artístico de Fernando Luján, ya era una estrella juvenil. Hijo del actor argentino Alejandro Ciangherotti y de Mercedes Soler, perteneciente a la legendaria dinastía Soler, Fernando había debutado en teatro a los 7 años y en cine con La Cobarde en 1947. A sus 16 años ya tenía independencia financiera y un futuro prometedor en el cine mexicano. Pero nada de eso importó cuando conoció a Sara Watch. Sara no era cualquier mujer. Nacida en Valparaíso, Chile, el 21 de noviembre de 1918, había llegado a México en la década de los 40 persiguiendo el sueño dorado del cine. Con 36 años de edad, se había consolidado como una actriz de carácter fuerte, inteligente, y con un talento innegable que la llevó a participar en más de 70 películas. Su primer trabajo en México fue El Rey se divierte en 1944, compartiendo créditos con figuras como Andrés y Fernando Soler. Luego vendrían películas como La Casa de la Zorra en 1945, Amor vendido en 1951 y Las Cariñosas en 1953. Sara había trabajado con las estrellas más grandes de la época de oro: Freddy Fernández el Pichi, Meche Barba, Alma Rosa Aguirre y Lilia Prado. Pero lo que comenzó como un encuentro entre dos artistas pronto se convertiría en el escándalo más grande de sus vidas. Cuando sus miradas se cruzaron, la diferencia de más de 20 años simplemente desapareció. Fernando quedó cautivado por su inteligencia, su madurez, su forma de ver el mundo. Años después él mismo lo describiría: era muy inteligente, poetisa maravillosa, de ideas socialistas. Sara encontró en Fernando una juventud apasionada, un talento en ciernes, alguien que la hacía sentir viva de una manera que no había experimentado antes. Los rumores comenzaron a circular por los pasillos de los estudios cinematográficos. ¿Viste a Sara con ese muchacho? Es prácticamente un niño. Ella podría ser su madre. Las miradas de desaprobación se multiplicaban, los comentarios susurrados se hacían cada vez más audibles. Hasta que los padres de Fernando se enteraron. Mercedes Soler y Alejandro Ciangherotti no podían creer lo que estaban escuchando. Su hijo, un joven prometedor de apenas 16 años, estaba involucrado sentimentalmente con una mujer que le llevaba 2 décadas. La reunión familiar fue devastadora. «Esto es una locura, Fernando», le dijeron sus padres. «¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué va a decir la prensa?». Pero Fernando ya había tomado su decisión. Con la rebeldía propia de la juventud y la convicción de quien cree haber encontrado algo especial, el joven actor hizo su maleta y abandonó la casa familiar. Se mudó directamente con Sara. En una entrevista años después, Fernando recordó aquel momento: «Provoqué una tragedia familiar. 1 año y medio estuvimos juntos». La noticia explotó como una bomba en el medio artístico mexicano. Los titulares de la prensa rosa no se hicieron esperar. Actor juvenil abandona su hogar por romance con mujer mayor. Escándalo en la época de oro. Amor prohibido entre Fernando Luján y Sara Watch. Las revistas de espectáculos dedicaban páginas completas al romance, especulando sobre cada detalle de su relación. Pero la presión social no era el único problema que enfrentaba la pareja. Dentro de su hogar, la realidad de su diferencia generacional comenzaba a manifestarse de maneras que ninguno de los dos había anticipado. Fernando, a pesar de su éxito profesional, seguía siendo un adolescente en muchos aspectos. Sus intereses, su forma de ver la vida, su inmadurez emocional chocaban constantemente con la experiencia y la madurez de Sara. Ella tenía ideas políticas firmes, conversaciones profundas sobre el socialismo, opiniones formadas sobre el mundo. Fernando apenas estaba comenzando a descubrir quién era. Las discusiones se volvieron frecuentes.
La diferencia que al principio parecía romántica y emocionante ahora se manifestaba como un abismo insalvable en cada decisión, en cada conversación, en cada proyecto de vida. Sara había vivido, había sufrido, había luchado por construir su carrera en un país extranjero. Fernando apenas estaba empezando a vivir. Y entonces, después de 1 año y medio de convivencia, sucedió lo inevitable. La relación que había desafiado todas las normas sociales comenzó a desmoronarse. Pero la verdadera razón de su ruptura era algo que Fernando solo confesaría años después, con una honestidad brutal que pocos actores se atreven a mostrar. Cuando Fernando Luján finalmente habló sobre aquella relación en una entrevista para El Universal en 2007, sus palabras fueron devastadoramente honestas. No hubo romanticismo, no hubo excusas, solo la cruda verdad de lo que había sido. Era un escuincle baboso, confesó sin rodeos. Esas 4 palabras lo decían todo. Fernando reconocía que, a pesar de su independencia económica y su carrera como actor, emocionalmente seguía siendo un adolescente. No estaba preparado para la complejidad de una relación con una mujer de la experiencia y el carácter de Sara Watch. La relación con Sara me había dejado muy mal, continuó Fernando en aquella entrevista. Lo que necesitaba era una niña tranquila. Era una admisión dolorosa pero necesaria. El joven rebelde que había desafiado a sus padres y a la sociedad entera ahora reconocía que no había estado a la altura de las circunstancias. No había sido suficientemente maduro para sostener una relación con alguien como Sara. A los 17 años, apenas 1 año y medio después de irse a vivir con Sara, Fernando tomó otra decisión impulsiva. Se casó con Laura Baeza, una joven que sí correspondía a lo que él necesitaba en ese momento de su vida. Con Laura tuvo a su primer hijo, Fernando Ciangherotti, quien también se convertiría en actor. Pero ese matrimonio tampoco duraría para siempre. Fernando se describía a sí mismo como inquieto, y a esa inquietud le atribuía haber tenido 11 hijos con diferentes mujeres a lo largo de su vida. 7 matrimonios marcaron su trayectoria personal, cada uno de ellos un intento de encontrar lo que había perdido o nunca tuvo. Cuando niño andaba en la locura total, confesó Fernando en otra entrevista. Fui muy trasnochador y vacilador. Me gustaba la vida bohemia, las mujeres sobre todo. Su carrera, sin embargo, floreció de manera extraordinaria. Fernando Luján se convirtió en uno de los actores más respetados y queridos de México. Acumuló más de 100 películas y 40 obras de teatro. Trabajó en telenovelas icónicas como Los ricos también lloran, Cadenas de amargura y Mirada de mujer. Compartió créditos con las más grandes estrellas: Pedro Infante, María Félix, Cantinflas, Arturo de Córdoba. Para Sara Watch, la vida después de Fernando tomó un rumbo diferente. Continuó trabajando en cine y televisión durante décadas, apareciendo en más de 70 producciones a lo largo de su carrera. Participó en telenovelas como Tú eres mi destino en 1984, Cuando los hijos se van en 1983, y Lo que el cielo no perdona en 1982. Pero aquel romance con el joven actor la había marcado de una manera que nunca desaparecería por completo. Los rumores la persiguieron durante años. Los comentarios susurrados en los pasillos de los estudios. Las miradas de desaprobación que nunca del todo se desvanecieron. Sara nunca se casó, nunca tuvo hijos. Dedicó su vida por completo a su carrera artística, construyendo un legado respetable pero siempre marcado por aquel escándalo de 1954. Los últimos años de su vida los pasó recluida en la casa del actor en Ciudad de México, acompañada solo por su cuidadora y las enfermeras. El 1 de junio de 2005, Sara Watch falleció a causa de un paro cardíaco a los 86 años de edad. Su muerte fue discreta, casi silenciosa, muy diferente al escándalo que había rodeado su romance más de 50 años atrás. La historia de Fernando Luján y Sara Watch es un testimonio de cómo el amor puede desafiar las convenciones sociales, pero también de cómo la realidad termina imponiéndose cuando las circunstancias no son las adecuadas. Un joven de 16 años y una mujer de 36 intentaron escribir su propia historia en el México de los años 50, un país que no estaba preparado para aceptar una relación así. Pero más allá del escándalo social, fue la diferencia generacional, la inmadurez emocional,
y las distintas etapas de vida lo que realmente condenó su romance. Sarah Watch nunca habló públicamente con detalle sobre aquella relación. Mantuvo su dignidad y su vida privada hasta el final. Fernando, en cambio, con los años aprendió a hablar de ella con honestidad, reconociendo sus propias limitaciones y la imposibilidad de lo que intentaron construir. Era muy inteligente, poetisa maravillosa, de ideas socialistas, recordó Fernando con respeto, a pesar de reconocer su propia inmadurez en aquel entonces. Fernando Luján falleció el 11 de enero de 2019 en Puerto Escondido, Oaxaca, a los 79 años de edad, tras una larga lucha con enfermedades respiratorias. Dejó un legado extraordinario en el cine, el teatro y la televisión mexicana. 11 hijos, varios nietos, y el recuerdo de un hombre que vivió intensamente, que amó profundamente, y que nunca dejó de trabajar en lo que más amaba, la actuación. Esta es la historia que el tiempo intentó borrar, pero que sigue siendo un recordatorio de que en el amor, como en la vida, el timín lo es todo. A veces dos personas pueden encontrarse, pueden sentir algo real, pero si no están en el mismo momento de sus vidas, por más intenso que sea el sentimiento, la realidad terminará imponiéndose. Sarah y Fernando lo intentaron. Desafiaron a sus familias, a la sociedad, a las convenciones de su época. Pero al final, como Fernando mismo confesó años después con brutal honestidad, él simplemente no estaba listo. Era, en sus propias palabras, un escuincle baboso.